Amén. Sea el shalom, la paz del Señor para todos nuestros queridos hermanos, como la señora Luque, también a todos los hermanos que ya se están sintonizando, que el Señor les bendiga, a todos nuestros queridos hermanos de Argentina, de Uruguay, acá mismo en Paraguay, que el Señor les bendiga. La idea es seguir hoy con la cartilla que hemos terminado en busca de la liberación total. Sería con ustedes la parte número 4. Y hoy vamos a estar hablando los que siguen raíces de engaño. Veníamos hablando hace algún tiempo que nuestra vida tiene que estar cimentada, como dice Romanos capítulo 11, en la raíz santa. Esa raíz santa es Yeshua. También vamos a estar hablando del cimiento verdadero, donde tenemos que edificar también nuestra casa espiritual. Pero queremos mencionar, por lo menos en esta sección de la cartilla, los que siguen raíces de engaño. Hay mucha gente, no solamente obviamente en el mundo, sino hay mucha gente dentro de la misma casa del Señor que está engañada. Sabemos, veníamos estudiando, el diablo astuto. El diablo, dice la Escritura, es padre de engaño, padre de mentira. Engañó a la tercera parte de ángeles, engañó a Adán y Eva, engañó a gran parte del pueblo de Israel y sigue engañando a los cristianos, lo que nosotros llamamos normalmente cristianoides. Y eso está muy fuerte, como hablaba con el hermano Derlis en estos días, está muy fuerte. Pero qué bueno aprender a discernir para que nosotros no tropecemos, para que nosotros no nos perdamos. Hay muchos que dicen ser cristianos o evangélicos, pero que en realidad no están arraigados a Yeshua ni a la verdad, sino que están arraigados al engaño. Y cuando digo que están arraigados al engaño, vamos a ver uno de los tantos que vamos a ver hoy, primera de Timoteo 6:9, la raíz del amor desmedido al dinero y a los bienes materiales. Y lastimosamente el pueblo del Señor se está, como vamos a leer en un instante, de acuerdo a los textos bíblicos, se está hundiendo grandemente en la contaminación. Primera Timoteo 6:9, qué lindo se está plantado en la raíz verdadera. Si usted está plantado en Yeshua, usted va a tener amor verdadero. Usted no va a ser codicioso, no va a ser avaro, no lo va a dominar el dinero, sino que sabrá utilizar el dinero para los propósitos del Señor como corresponde. Entonces, los que siguen raíces de engaño, vamos a ver en primer lugar la raíz del amor al dinero, raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse, ya el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, nos está dando una idea, un panorama de algunas personas, los que quieren enriquecerse. Porque una cosa es tener sustento y abrigo, una cosa es tener un cierto bienestar, y vuelvo a repetir, sobre todo para servir al Señor. Los que quieren enriquecerse caen en una tentación que nosotros tenemos que aprender a reprender. Y somos enlazados por el enemigo, este deseo desmedido de tener riquezas para nuestra carne nos enlaza, nos aparta del verdadero propósito y llamado del Señor, y en muchas codicias necias y dañosas hay gente en el mundo y aún dentro de la casa del Señor peleando por enriquecerse, vuelvo a repetir en términos materiales. Qué lindo buscar, como lo estamos haciendo en esta noche, la riqueza espiritual, lo más importante, ¿ven? Ahora, esa codicia, dice, vamos despacio con la Escritura, te va a hundir, como un barco pirata, se hundía por esa codicia desmedida. ¿No? Acuérdense que los piratas asaltaban otros buques y cargaban más oro y más plata, más oro y más plata, y se terminaban hundiendo en el mar. Por eso es que hay mucha gente trabajando, buscando buques perdidos para recuperar
Es una advertencia, es una amonestación del apóstol Pablo a los creyentes y a los obreros. Es una carta, hermano, de advertencia para que nosotros no nos hundamos. Por eso Pablo también escribe en esta carta que teniendo sustento y abrigo, y de hecho tenemos mucho más que esto, estemos contentos. Amén. Veo a mis hermanos abrigados, llegó el invierno en Paraguay, gloria al Señor, y tenemos abrigo, tenemos prendas para colocarnos, qué bueno que es el Señor. Y no son prendas para ir a lucirnos a una discoteca, sino que hemos venido abrigados para servir al Señor, para adorar al Señor. Luego dice el verso 10, porque a raíz de todos los males es el amor excesivo, exacerbado al dinero. Vuelvo a repetir esta palabra, el cual codiciando algunos, ¿qué pasó? Se apartaron, se extraviaron de la fe, de la confianza verdadera en el Señor y fueron traspasados de muchos dolores. Al principio parece que no, al principio parece todo muy lindo, money, dólar, euro. Y esto lo digo para los creyentólogos, van a terminar mal. No porque lo diga el pastor Jiménez, es porque lo dice la palabra del Señor, la cual tenemos que oír con atención. Raíz. Escúchame bien, lea con atención. ¿Qué sigue diciendo ahí? De todos, y aparece una palabrita muy fácil de entender. De todos los males, no crean que el dinero soluciona todo. El dinero trae problemas cuando nosotros no estamos completamente rendidos a la voluntad del Señor. Se traspasaron, luego dice al final del verso 10, no solamente males, sino que trae dolor al alma. Se contrista la presencia del Señor. Qué triste, hermano, que no haya gente siguiendo la santidad, que no haya gente siguiendo la humildad, que no haya gente enraizada en la verdad, en el servicio al Señor con gozo y alegría. Pasemos a la siguiente raíz. Hoy queremos ver varias raíces que no son justamente la raíz del Señor. Hebreos 12:12 en adelante, la raíz de amargura. La raíz de amargura. Vivimos en un mundo completamente amargado y hemos visto con mi esposa que hay tanta gente amargada en la casa del Señor. ¿Será que después, y voy a ser benévolo, será que después de 3 años, supongamos que conoces al Señor en adelante, puedes estar tan envenenado con la amargura? Es fuerte esto, ¿no? Hay gente que tiene 10 años amargados, argeles, como dicen ustedes acá, 15 años, 20 años, llenos de impotencia. Ahora yo entiendo, obviamente todos vivimos situaciones que hay que perdonar, que hay que liberarnos, que hay que soltar. Pero yo le digo como siervo del Señor, y en esta administración, en esta hermosa noche que nos regala el Señor, termine de soltar de una vez por todas y para siempre. No escuché ningún gloria a Dios. Ahora la raíz es porque hay una tierra, ¿no? A ver. ¿En qué tierra está plantada? Una tierra que no es sana todavía, ¿verdad? La raíz también está enferma. Hebreos 12:12, vamos a leer hasta el 17. Hemos puesto algo muy interesante acá en el material. Gloria al Señor. Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas, ¿no? Las manos hablan de adoración y de oración, rodillas y manos. A mí me gusta orar con las manos levantadas, es muy típico de nosotros, del pueblo de Israel, pero puede ser típico de cualquier creyente que sienta esa unción, y las rodillas paralizadas. A veces la amargura, hermano, te lleva al punto no solamente que no quieres orar,
y ya sería trágico. Te lleva al punto, no sé a cuánto le ha pasado, uno como siervo del Señor ha visto de todo. Recién le comentaba a David, tuvimos una pequeña charla que justamente comentamos con mi esposa. Yo le estaba recordando el pastor que nos casó, el pastor Jorge Fernando, un pastor muy humilde, muy agradecido al Señor de que él me haya casado. Y él me dijo, Gustavo, porque estuve en un lugar muy duro, vamos a dejarlo ahí. Le dije a David, tenemos que sentarnos a tomar un café largo, ¿verdad? Y con mi esposa recordamos, este pastor no era una persona, así como le puedo decir, de una apariencia muy espectacular, como muchos buscan, era una unción. Me dijo, Gustavo, estos 11 años y medio acá en el desierto, para decirlo de una manera, aprendiste todo lo que no hay que hacer. Alábame si puede, amén. Fíjese que el Señor no puede tener 20, 30 años en un lugar simplemente para que usted aprenda todo lo que no hay que hacer. Pero ¿sabe qué? El Señor siempre me ayudó a no llenarme de amargura. Si algo quería crecer, rápidamente, en oración, en ayuno, uno lo soltaba, porque para servir al Señor no podemos permitir que la amargura fluya por nuestra mente y por nuestro corazón. Y vuelvo a repetir, hermano, en estos años 39 que voy a cumplir de haber conocido al Señor, qué triste, hermano, cuando escuchamos personas en el cristianismo, puede suceder una vez, no estoy condenando a nadie, la gente viene como viene a la casa de Dios, pero digo sobre todo de los que tienen tiempo en el camino del Señor. Usted puede sentir, puede percibir que esa persona, hombre o mujer, está orando con amargura y pasan los años y está orando con amargura. Hay una parálisis. Porque no es del agrado del Señor que nosotros oremos con amargura, que cantemos con amargura, que prediquemos con amargura. Volvemos al segmento, los hermanos se ríen cuando toco el segmento matrimonio, familia. No es posible, hermano, que tenga 20, 30 años o cuántos años, 3, 5, 7 de matrimonio y todo sea amargura. No nos casamos supuestamente en el Señor para vivir amargados en el matrimonio. Nos casamos para fructificar en todos los órdenes de la vida matrimonial. Levantar las manos caídas. Porque la amargura te paraliza. Y qué lindo saber que el Señor sanó a muchos paralíticos. Amén. Él está acá para sanarnos, como se estaba mencionando. Y hagan sendas derechas, rectas para vuestros pies. Ese fue el trabajo, creo que lo mencionamos en la clase pasada, que hizo justamente Juan el Bautista, ¿verdad? Él profetizó, predicó la palabra de tal manera para enderezar los caminos de aquel Israel torcido, para que lo coco no se salga del camino, sino que sea sanado. Tenemos un Dios que quiere sanar. Tenemos un Dios, como ya mencioné en los primeros capítulos de enseñanza, que si vos estás en esta raíz enferma, el Señor te quiere sacar de acá y te quiere plantar en la verdadera raíz llamada Yeshua, y ahí vamos a ser sanados, porque no hay otro lugar donde poder ser sanados. Amén. Entonces, podemos entender, hermano, que alguien sí enfermo de codicia material, como hemos visto, o enfermo de amargura, y no se enoje conmigo, les amo. Gloria al Señor. Mi esposa se ríe. Les amo. Gloria a Dios. Ella sabe lo que estoy haciendo. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque usted puede llegar a enojarse con esta declaración, pero realmente les amamos. Si usted está enfermo, más allá de congregar tantos años, hay que ver en dónde usted está plantado, como decía recién mi esposa. Y eso toca nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque parece que porque congregamos ya estamos en el lugar correcto. Y hay gente que congrega
los cuales el Señor tuvo que decirle serpiente, engendros de víbora, a los que iban al Jordán, hipócritamente les tuvo que decir: ¿cómo piensan ustedes escapar de la ira venidera? Porque de nada vale simplemente un bautismo, un chapuzón en agua, si no hay fruto digno de arrepentimiento, que es algo que vamos a ver dentro de un rato. Para que lo cojo sea sanado. Si usted está enfermo, hermano, hermana, amigo, amiga, es porque obviamente algo anda mal. Se supone que al llegar al camino del Señor, no digo de la noche a la mañana, pero nuestra vida va a ser sanada. Nuestro corazón va a ser transformado, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras actitudes van a ser diferentes, porque ahora está fluyendo la rica savia, como dice Romanos capítulo 11, Hebreos 12:14. Fíjese: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De alguna manera este texto nos conecta nuevamente con Romanos 11, que habla de la raíz santa. Seguir la santidad es una ordenanza del Señor si queremos entrar a su reino, inclusive si queremos servirle. Una persona que no tiene un grado de santidad, escúchenme bien, mi querido hermano y hermanas, para ustedes y para mí, no puede estar en el ministerio. Lo he enseñado hace años en el tema de la integridad de un ministro. No podemos regalar así porque sí un ministerio a una persona enferma. Una persona enferma. Una persona sana. Gloria al nombre de Yeshua. Por eso, hermano, hay que entrar en el discipulado. Hay que entrar en ese proceso de sanidad, de liberación. El tiempo lo pone cada uno de nosotros, hermano. Porque mirá, hay muchos ejemplos bíblicos. A mí uno de los que más me gusta es el del Gadareno, endemoniado hasta la manija. Recontra endemoniado, pero así en un sapo de té quedó completamente libre. Y qué lindo, eso veníamos hablando con mi esposa recién, ¿no? Porque el vehículo es como una especie de seminario, ¿no? Gracias al Señor. Con Cristina hablamos todo el tiempo del Señor. Nos vamos a dormir y no podemos dormir porque hablamos del Señor. Un día me hizo una pregunta bíblica, tuve que prender la luz e ir al diccionario bíblico, empezamos todo a armar a la madrugada, todo un bosquejo bíblico. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Ahora vos fíjate el Gadareno. El Gadareno ya quería seguir al Señor. Los cristianos de hoy en día, sí, está bien, me congrego, aleluya, gloria a Dios, dame el pan, dame los peces y el pan, pero ser discípulo, seguir al Señor por donde quiera que Él va, renunciar a mi vida cómoda. Por eso te digo, usted pone el tiempo de la sanidad o también pone el tiempo donde no se va a terminar sanando nunca. Porque tenemos que abrir nuestro corazón al Señor para que Él nos pueda sanar. Él obviamente que nos quiere sanar. Eso está en toda la Escritura. Seguir la paz con todos. Aunque no todos te quieran, usted puede tener paz. Esto no significa que, obviamente, como hay una situación, a veces hablamos con los hermanos de ciertas legalidades, pero eso no significa que nadie te va a robar el shalom en tu corazón. Hay gente violenta, hay gente malvada, pero nosotros con el Señor, nadie nos quita ni la paz ni la santidad. Todo lo que el Señor ponga en nosotros va a quedar en nosotros, depende de nosotros. Amén. Hebreos 12:15. Y ahora habla de Saúl, el primogénito. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Ya terminé la cartilla, la tengo que imprimir, la vamos a tener en la próxima clase. La gracia, como dice Pedro, hermano, nos establece, nos afirma, como decía Cristina, en aquella tierra bondadosa, en
aquella tierra santa, en aquella tierra nueva para nuestro crecimiento espiritual. Sin la gracia de Dios nadie puede ser salvo, ¿verdad? ¿O no dice eso Efesios 2? Por gracia habéis sido salvados. Si yo desprecio la gracia, o si yo no alcanzo la gracia, por buscar otras cosas, estoy quedando fuera del camino, que brotando, acá habla específicamente de otra raíz, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos se han contaminado. ¿Por qué Saúl tuvo una raíz de amargura? Porque su madre le engañó y su hermano Jacob le engañó. Y eso no estuvo bien, amén. Por un lado. Pero tampoco estuvo bien lo que hizo Saúl. Porque en medio de esa situación de engaño de la cual Jacob más adelante se arrepiente, por eso le cambian el nombre, Jacob, suplantador, y se le pone Israel, que significa que gobierna del lado del Señor, pero Saúl tampoco era bonito. Porque Saúl estuvo dispuesto a vender la primogenitura tan solamente por un plato de lentejas, lo cual dentro de un rato vamos a estar viendo algunos perfiles de lo que estamos diciendo. Eso significa que Saúl tenía una inclinación a los apetitos carnales, más que nada. La primogenitura era algo de un valor espiritual muy grande dentro de una familia de la época, dentro del pueblo de Israel, ni que hablar, mucho más todavía. Se estaba formando recién en las tribus de Israel, Abraham, obviamente Isaac y Jacob. Dice que brotó una raíz de amargura. Y dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, verso 16, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el Señor lo desechó también a Esaú. ¿Por qué? Porque no solamente que menospreció la primogenitura, sino que era una persona promiscua, era una persona inmoral, era una persona que desobedecía las ordenanzas del Señor, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Por qué? Porque no se libró de esa raíz de amargura. Y también pudiéramos agregar acá, se sobreentiende en el contexto, no se libró tampoco de la raíz de inmoralidad sexual, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a esclarecer un poco esto. El hecho de comer el guiso significa que, vuelvo a repetir, Esaú ponía los apetitos carnales por encima de los apetitos espirituales. Esto es algo, lastimosamente, permítanme decir. En un momento Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Amén. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Saúl no quiso hacer la voluntad, obviamente, del Eterno, que era ser fiel en el matrimonio, eso está desde el principio, obviamente, marido una sola mujer. Los apetitos físicos, hermano, y vuelvo a repetir, lamentablemente hoy dentro del contexto de la iglesia, de las congregaciones, gobierna mucho, hermano. Gobierna mucho. No solamente con los jóvenes, lo he visto con los pastores. Si hay un asadacho, ¿sabe qué? Se llena la reunión de hermanos y hermanas, hermanoides, pastores, mutantes, como vengo diciendo últimamente, pero cuando hay palabra de verdad, palabra de exhortación, palabra que nos está llamando a la amonestación para regresar a la santidad, la mayoría escapa. Lágrimas versus arrepentimiento. Aunque yo no buscó la bendición con lágrimas, el texto indica que no hay lugar para el arrepentimiento. Vamos a explicar bien esto. Esto significa que su pesar, su lloro fue por la pérdida de la bendición, no por el pecado de haber despreciado el lugar espiritual que el Señor le había otorgado. Esto es como un niño que llora caprichosamente: mamá, no me compraste el helado. Yo me acuerdo allí
cuando estuve en Buenos Aires venía caminando, estaba regresando a casa, era verano, bueno, en el verano es obvio que alguien quiera comer un helado, pero este chico estaba haciendo un berrinche tremendo, y yo caminaba por la misma cuadra y el papá le dice, pero querido, ya te comiste 3 helados. No es que el padre no cumplió, es más, creo que se portó mal el padre. 3 helados, una criatura puede ser una bomba en el hígado. Entonces, Esaú lloraba por haber perdido la bendición, pero él no tenía un genuino y verdadero arrepentimiento, que si lo hubiera tenido, el Señor lo hubiera perdonado, porque la Biblia dice que Dios es un Dios ampliamente perdonador. Y luego, hermano, algo a tener en cuenta de lo que hemos leído en este capítulo: irreversibilidad de las consecuencias. Acá viene lo importante, que los creyentes entran por un oído y salen por el otro. No, Dios es amor, ya me perdonó tantas veces, entro, salgo. La irreversibilidad de las consecuencias es porque él quedó desechado. Quedó desechado lastimosamente, y que esto no nos acontezca a nosotros. Vamos ahora a otra raíz. Venimos viendo hasta ahora 2 raíces: el amor al dinero y el tema de la amargura, y también metemos ahí el tema de la inmoralidad. Ahora vamos a ver, hermano, en Lucas capítulo 3, verso 7, la raíz que no produce arrepentimiento. Cuando uno está en Yeshua no es perfecto, obviamente, pero cuando uno está en Yeshua y comete un pecado, como vengo enseñando en el tema que hemos hablado de estar conectados o desconectados, cuando uno tiene el entendimiento espiritual, rápidamente quiere arreglar las cuentas con el cerebro. Es como decíamos el anterior domingo: se desconecta la luz, queremos que la luz venga enseguida. ¿Por qué? Porque se están descomponiendo los alimentos. Y espiritualmente, hermano, es una tragedia que nosotros salgamos, no sé, por decir, a un lugar en auto, caminando, a comprar, porque uno no sabe cuándo el Señor puede venir por nosotros. Y qué importante, hermano, es que cuando cometemos un pecado, inmediatamente solucionemos a través del arrepentimiento, nos volvamos a conectar con el Señor. Por eso vamos a hablar ahora: toda raíz que no produce arrepentimiento va a ser cortada. Esa es una raíz mala. Es una raíz mala. Es la raíz del endurecimiento, es la raíz de la soberbia. Lucas 3:7. Gloria al Señor. Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Ahí está hablando obviamente de Juan el Bautista. ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el verso 9 principalmente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Habla psicológicamente, los árboles representan las vidas, los creyentes. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, y está hablando del arrepentimiento, será cortado y será echado en el fuego. Por eso Juan comienza hablando: ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? No basta con decir soy judío. No basta con decir vengo de familia pastoral. No basta con decir me saqué buenas notas en el seminario, estoy aprobado teóricamente en algún seminario reconocido en Paraguay o en Argentina. Es necesario, mi querido hermano y hermana, que hagamos pues fruto digno de arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento, hermano, es lo primero que necesitamos para entrar al reino de Dios. Es lo primero que necesitamos para poder crecer a la estatura y medida del Señor. ¿Será por eso que hay muchas personas que no han crecido? Porque todavía ni siquiera han producido el verdadero arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de qué? La inmoralidad, como recién decíamos. Tenemos que arrepentirnos de la amargura. Cada uno sabrá de qué se tiene que arrepentir todavía.
de los malos pensamientos, de la murmuración, del chisme, que no son cosas menores, hermano. En algún momento vamos a traer ese tipo de enseñanza. Algunos le llaman, no, porque toda la gente ataca la pornografía, el adulterio, la fornicación, pero muchos le llaman a la murmuración, al chisme, los pecados respetables. Como que, bueno, no es un pecado tan pecado, pero hermano, la Biblia no hace distinción. La gente que murmura puede terminar en la condenación del infierno. La gente que levanta falso testimonio puede terminar en la condenación del infierno. No es que hay un solo pecado que te lleva al infierno, que podría ser la inmoralidad sexual. Hay una lista bastante amplia. Lucas capítulo 23, verso 27. Seguimos viendo la raíz que no produce arrepentimiento. Y permítame decirles que donde no hay arrepentimiento no hay transformación, y eso es lo que asusta actualmente. Que hay personas que conocen de memoria la Escritura, hay personas inclusive que predican la palabra del Señor, pero que no muestran ese fruto de arrepentimiento que tiene que traer a la par la imagen del Señor, la transformación del Señor. Lucas 23, verso 27 en adelante podemos estar viendo, y le seguía una gran multitud, le seguía la gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, porque se estaba acercando la crucifixión. Lucas 23, 28, pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por ustedes mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque más adelante el general Tito, con el ejército de Roma, iba a destruir el templo. 1.200.000 judíos aproximadamente iban a morir, iban a ser masacrados fuertemente. Verso 29, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué? Porque en el asedio con Roma iban a quedar sin agua, iban a quedar sin alimento, se iba a cumplir la profecía. Muchos de ellos iban a tirar a comer a sus propios críos, lastimosamente. Eso se cumplió. Verso 30, entonces comenzarán a decir a los montes, o comenzarán a decir a los montes: caer sobre nosotros, y a los collados cúbrannos. Verso 31, porque si en el árbol verde, gloria a Dios, ¿quién es el árbol verde? Es el Señor, es Yeshua. Hacen estas cosas. ¿Qué significaba? ¿Verdad? Que ya estaban los fariseos, sobre todo los religiosos, y aún los romanos, estaban menospreciando. Eso usted lo puede leer en Isaías 53. Si sobre el árbol verde, el árbol de la vida, como dice la Escritura, hacen estas cosas, vino lo suyo y los suyos no le recibieron. Isaías 53, fue menospreciado. Luego le habla al pueblo y dice: en el seco que no se hará. ¿Quién es el árbol seco, hermano? Era el pueblo de Israel, la higuera que estaba siendo maldecida, ese pueblo que se había prostituido a través de abandonar la Torá, la ley de Dios, y seguir los mandamientos de los hombres. Fue un tiempo muy complicado. Las hijas de Jerusalén están llorando porque verdaderamente estaban haciendo un escarnio terrible de la persona del Hijo de Dios. Pero eso tenía que suceder, obviamente, a la salvación de nuestras almas. Y entonces Yeshua trae una palabra profética que se va a cumplir más adelante. Si sobre el árbol verde, que está lleno de fruto, que es la vida del Señor, hacen todo esto, imagínense sobre un árbol seco, un árbol desobediente, va a tener que soportar consecuencias, como veníamos diciendo, irreversibles, porque el templo fue destruido, porque hubo una masacre terrible. Claro, y alguno me dirá: ¿pero qué pasó sobre la persona de Yeshua? Bueno, podemos leer eso en Isaías 53:11. Lo interesante del árbol verde es que el árbol verde nunca muere. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren estar encantados al árbol verde? Porque si son un árbol seco, nos van a cortar
y ahí vamos a terminar, muertos en la condenación del Sheol. Pero qué bueno es estar con el Señor. Acá dice Isaías 53:11, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Si bien Yeshua sufrió las consecuencias por cargar nuestro pecado, obviamente el Señor venía con algo que la gente no lo podía comprender. Lo que la gente no sabía es que iba a morir e iba a resucitar, iba a vencer a la muerte, iba a vencer al diablo. El árbol seco sin el Señor no puede levantarse. Solamente con el Señor nosotros podemos resucitar a una nueva vida mientras estamos en la tierra, y mucho más cuando nos llegue la hora de partir. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué estoy mencionando este versículo? Para que usted vea la diferencia entre una raíz alta, un árbol verde, y una raíz muerta o enferma. No pudieron eliminar al Señor. ¿Y cuánto está contento por eso? ¿Saben por qué? Porque a ustedes tampoco lo pueden eliminar. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque el que venció a la muerte, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, está dentro de nosotros. Cuando usted lee la historia, esto es muy lindo, hermano, de aprender, porque romanos o no romanos, todos los que odiaban a los cristianos, se les ponían los pelos de punta. ¿Por qué? Porque los cristianos se multiplicaban cada vez más. Mataban a un cristiano y había 100 más. Mataban a otro cristiano y había 200 más. Tal vez tengan que llegar esos tiempos, ¿no? Para multiplicarnos. Obviamente, en primer lugar, tenemos que morir, tomar nuestra cruz. Eso es evidente. Sigamos. Ahora, Mateo 7:13. Vamos a ver una cuarta raíz. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La raíz de la apariencia y el engaño. Mateo 7:13 y 14. Si eres una persona con demasiada apariencia, qué lindo, hermano, como en estos días alguien decía: pero usted, hermana, le decían a alguien, usted es auténtico. Yo creo que el Señor era auténtico, Él no era un caracol. Qué triste, hermano, en este tiempo, y no vamos a dar nombre porque si no nos van a cortar las transmisiones, ¿no? Hay diferencia entre un pastor y un payaso. O un comunicador. Lo dijeron ustedes, Ustedes lo dijeron, Qué importante, hermano, que seamos. Por eso el nombre de Yahweh, o cuando Moisés le dice al Señor: tú me mandas a Egipto, ¿y qué le diría al pueblo? Dile Eyé, Asher Eyé. Lo que se traduce: yo soy, seré el que seré por siempre, que es la raíz Kayá, es la raíz de la vida. Usted existe porque hay un Yahweh. Y existimos ahora como hijos de Dios porque hay un Yahweh. El nombre de Yahweh tiene la raíz Kayá, que es la raíz de la vida. Él es la vida. Hay vida porque Él es la vida. Y Él generó la vida en este mundo y en todo el universo, y Él tiene la vida espiritual para nosotros. Entonces, hermano, cuando usted recibe a Yeshua, a Yahweh, usted tiene que ser, tiene que existir. Pero tenemos que ser como el Señor es. No tenemos que ponernos una apariencia. En la iglesia somos una cosa, en la televisión somos otra cosa, en el barrio somos otra cosa, en el lugar de trabajo somos otra cosa. No, siempre tenemos que ser exactamente lo mismo. Mateo 7:13, de ahí arrancamos, y quiero que vamos a leer bastante Mateo capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice que muchos son los que entran por ella. ¿Por qué muchos? Esos muchos son los que desprecian
Esos muchos son los que han despreciado el árbol verde que nos trajo la victoria. Luego dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan o se encuentran con el Señor. Sigamos viendo, estamos viendo la raíz del engaño, de la apariencia. Luego, Mateo 7:15 comienza diciendo, por los frutos los conocerán. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí vemos la mutación. Ahí vemos el engaño, ahí vemos la apariencia. Por fuera se muestra una cosa, como el Señor también habló en Mateo capítulo 23, son sepulcros blanqueados, pero por dentro obviamente hay huesos putrefactos. Dice acá entonces, pero por dentro son lobos rapaces, habla de una naturaleza diabólica. Verso 16 pone otra simbología, por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Obviamente que no. Cada árbol tiene su naturaleza, cada ser tiene una naturaleza. O somos creyentes o no somos creyentes. O somos hijos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu, o somos hijos del diablo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, hermano, el Señor está permitiendo circunstancias donde nos estamos despertando. Resulta que fulano no es lo que dijo ser por muchos años. Ahora está buscando otra cosa. Ahora está buscando alcanzar una posición y tiene que cambiar su manera de hablar. En realidad estaba escondido. Por eso, hermano, tenemos que tener discernimiento, porque, a ver, usted puede venir y me puede hablar santidad, justicia, ¿verdad? Y yo, como pastor, quedaría maravillado. Qué bueno, mirá, este joven, este señor, me está hablando de santidad, de justicia, de los mandamientos del Señor, y por ahí lo está haciendo astutamente para agradarme a mí. Yo tengo que tener los radares espirituales encendidos, porque el diablo no viene diciendo al principio soy el diablo. El diablo te puede hablar de santidad, pero después comienza a cometer el pecado de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Por eso no es lo que la gente habla. Tenemos que saber escuchar, hermano, porque detrás de palabras bonitas hay un lobo rapaz. Verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. Obviamente, el verdadero Israel, el verdadero pueblo del Señor, donde hay fruto bueno, es porque realmente el árbol es bueno, y el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto otra vez será cortado. Este es un pecado tremendo, hermano. Si yo vengo acá con apariencia, voy a ser cortado. Si alguien me recibe con algún tipo de apariencia, Gustavo, que esto y lo otro, y parece que somos amigos, pero de repente hay apariencia. ¿Cuántos ya han vivido estas situaciones? Donde aunque esa persona no quería ser descubierta, fue descubierta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere librar tu alma, porque el Señor quiere librar a la congregación, porque el Señor tiene que mostrar que esa persona es un hijo del diablo, es alguien que vino a perturbar la obra del Señor. Sigamos viendo, hermano, Mateo 7:21, y antes de leer Mateo 7:21 dar una definición sencilla de falsificación, porque ya veníamos hablando acá acerca de lo verdadero y lo falso. Falsificación tiene que ver con adulterar algo, tiene que ver con copiar algo como si fuera auténtico, imitar algo, pero realmente en lo más profundo de esa vida la esencia de Dios no está en su interior. Mateo 7:21 sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, lo que recién decía Cristina, que está en los cielos. Puede hablar con libros, puede venir con muchos títulos, pero el punto, ¿cuál es la clave? No
no está haciendo la voluntad de Dios. No está haciendo la voluntad de Dios. En cierta manera, hermano, a través de este escrito podemos entender que es muy fácil, desde un punto de vista, darse cuenta quién es una persona que está bajo esa raíz de apariencia, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo más fuerte, hermano. A la gente le gusta venir, saltar, aplaudir, comer pancho, hamburguesa. Hermanito, vamos a hacer la voluntad de Dios. No, hoy tengo un compromiso, hoy tengo esto, hoy tengo aquello, hoy tengo lo otro. No pueden tomar un compromiso para orar, no pueden tomar un compromiso para estudiar las Escrituras, no pueden tomar un compromiso para ir a visitar a un enfermo, no pueden tomar un compromiso para evangelizar en algunos momentos del año. Hermano, si no podemos hacer eso, entonces no hemos conocido al Señor, porque cuando Cristina dice que el Señor dijo que alimenta hacer la voluntad de Dios, rápidamente lo que podemos decir, que aparte de venir a morir, obviamente, que fue lo más importante, cuando el Señor comenzó el ministerio, 3 años y medio, fue de aldea en aldea, evangelizó, enseñó, pastoreó, profetizó, exhortó, bautizó, sanó enfermos, echó fuera demonios, y lo mismo lo dijo a nosotros, los apóstoles le dijo, les doy autoridad para hacer exactamente lo mismo. Hoy muchos creen que la voluntad de Dios es venir a la iglesia, conocer amigos. Esta iglesia no me gusta, che, ¿qué pasa? Que no pusieron el tambor, no hay chorizo afuera, no hay caramelo, no hay chocolate. Es que esto no es el cine. Y no estoy diciendo que no se pudiera poner, tal vez al final, para tener una comunidad tranquilo, ¿no? Tranquilo. Y digo al final porque siempre les recuerdo lo que fue una iglesia y tocaron los levitas, la guitarra, cuando me tocó a mí predicar, ellos se fueron a comer pan. No les importó la prédica. Por eso nosotros siempre decimos, bueno, lindo un buffet para compartir al final, pero todo eso hacerlo después. ¿Perdón? ¿Alguna aclaración, hermano Darwin? ¿No? Si no fueron ellos. Espero que no. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjese, están haciendo aparentemente. Parece que era Gabriel cuando era más joven. Creo que no, pero. ¿Que hicimos alguna vez? No hay que negar tampoco. En la juventud. Qué bueno. Es bueno aclarar esto, hermano. ¿Por qué? Porque hay distracción. ¿No? O sea, después de eso, todo el mundo tiene derecho a escuchar la palabra. A mí no me gusta que siempre haya alguien allá afuera cocinando y se queda del culto, está tareado. Quieren compartir cuando termina el culto como corresponde, porque a veces uno sabe que ahora termina el culto, pues cae en la gloria del Señor, y no vamos a estar apresurados porque sentimos el olor del asadito. Se empieza a cocinar después de ese momento. Y punto aparte, hay que respetar la palabra de Dios. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, Mateo 7:22, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor respalda su nombre. No a esas personas, porque el día de mañana le dirá, fuera de aquí, hacedores de maldad. Su nombre tiene la potencia, nosotros nada somos. Entonces le declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ya vamos a ir leyendo en este mismo capítulo. Fíjese cuánta apariencia, hermano. Cuánta apariencia podemos ver acá de gente que en primera instancia parece que está muy consagrado, pero no. Si vamos al verso 24, en vez de hablar de raíz, unos minutos más, hermano, hablemos ahora de cimiento, que es exactamente lo mismo, la raíz es la raíz de un árbol, el cimiento de un árbol. El cimiento más bien tiene que ver con el cimiento de una casa. Y dice, vamos a ver ahora en qué cimiento estamos.
Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las practica, las pone por obras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sabemos bien de lo que habla el capítulo. Van a venir las pruebas, van a venir las luchas, van a venir los vientos en algún momento sobre el pastor, sobre el profeta, sobre el hermano. Eso es algo normal en esta vida. Por eso el Señor te dice que seas prudente y pongas tu vida sobre la roca, la piedra angular, que son las enseñanzas del Señor. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Otra vez, hermano, rezamos. No se enojen conmigo. Porque queremos cuestionar a medio mundo. No, sí caí por culpa del pastor, caí por culpa de este, caí por culpa del otro. No, usted cayó por su propia culpa. Se te dijo que pusieras el cimiento. Se te dijo que escucharas con atención las palabras del Señor, que temieras el nombre del Señor todos los días de tu vida. No lo hiciste. Vino el viento, vino la tentación, el diablo te llevó puesto. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, como las vírgenes insensatas que no entraron. Ahí podemos, obviamente, anexar el capítulo también de Mateo 25, que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena, obviamente, se va a caer la casa, porque la arena, obviamente, es movediza, no tiene esa firmeza. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, ¿verdad? La primera no cayó, pero la segunda sí cayó. Qué tremendo, mi hermano. Cuando uno está fundado sobre la palabra de Dios, no va a caer. Pero cuando nos desconectamos, un momento de desconectividad, hermano, puede ser una tragedia. O como decíamos el domingo, un momento de cortocircuito. Sigamos por último, hermano, quiero terminar bien. Acompáñenme a 1 Corintios 3 y con esto vamos a ir redondeando por hoy. Mientras busca 1 Corintios 3, de lo que recién mencionábamos, hermano, tener un fundamento firme. ¿Y qué conclusión también sacamos? Sabiduría contra la insensatez. O la insensatez contra la sabiduría de Dios. Y eso muestra, hermano, la tormenta muestra la falsa espiritualidad. Vino un vientito, voy a dejar al Señor, voy a dejar el ministerio, voy a volver atrás, voy a volver al mundo. Las pruebas, vaya la redundancia, pruebas, hermano. En donde estamos cimentados, si en la roca o en la arena. 1 Corintios 3, día 17, vamos a terminar bien esto y luego vamos a orar, vamos a hablar por último este capítulo. Conforme a la gracia de Dios, otra vez volvemos a la gracia de Dios, que me ha sido dada, dice Pablo. Sin la gracia nadie puede hacer absolutamente nada. Ya voy a traer el material, hermano. Permítame decirle, asegúrese que su pastor y los siervos de Dios tengan la gracia de Dios, porque si no ustedes van a la deriva. Asegúrese, como venimos hablando con mi esposa, noviazgo, matrimonio, que con quien se va a casar tenga la gracia de Dios, porque si no usted va a un naufragio matrimonial. Y clame al Señor y que Dios le ayude, y posiblemente, ¿por qué no?, lo va a salvar. La gracia de Dios, como dice la carta de Pedro, te tiene que afirmar, establecer, perfeccionar. Yo como perito arquitecto, mire qué responsabilidad nos pone el Señor, hermano. El diseño lo da Dios, el modelo es de Dios, como Dios se lo reveló a Moisés en el monte Sinaí acerca del tabernáculo. Pero nosotros en la tierra tenemos que llevar adelante, por medio de la gracia de Dios, tenemos que llevar el diseño del Señor a la salva. Luego dice, puso el fundamento. Pablo siempre ponía el fundamento, ¿verdad? Era Jesucristo, era la revelación de la palabra de Dios.
no como hoy estamos diciendo que hoy digo una cosa y mañana digo otra. A ver, hermano, quiero aclarar para que se entienda bien. Si llegara a la presidencia, que yo no creo mucho que los pastores tengan que ser presidentes, y hay gente que se confunde, hermano, va a decir, no, pero José, cuidado, José no fue el rey de Egipto. Sí, llegó a ser gobernador, fue un caso muy específico. Daniel, y para de contar, y para de contar. El Señor quiere que influenciemos de otra manera. En el reino democrático de Dios, bueno, sería otra cosa. Si hablamos de que volvieron al poder, Salomón se convirtió en rey y se cayó todavía, después de viejito. El rey de Israel. El tema que él se desvió en Israel, ¿verdad? Estaba reinado, obviamente. A mí me da pena nomás porque, y me esta pregunta en general, hay personas que yo no sé, porque realmente el Señor, no podemos decir que el Señor nos juzga a nosotros todos patrocinados, porque hay personas que decían que el Señor le dio más capacidad de manejo de personas, de multitud, ¿verdad? Amén. Y le dio todo, le dio un bienestar económico general, le dio como para derrochar muchas cosas, le dio como para hacer muchas cosas, y tener esa postura tan ambigua que tiene, impresionante. O sea, a mí, yo no sé qué le diría, porque al final fue Dios el que sí que le dio todo, no puede decir nada, porque no era nadie, y si Dios al final somos nadie, no era nadie, el Señor hizo todo lo que es y todo lo que era, y así mismo llegar a ser el hombre. Vamos a agarrar el punto. Una cosa es ser rey del gobierno democrático de Israel. ¿Quién te castigaba en aquel momento? Dios. ¿Hoy hay un gobierno democrático? No. Pero va a llegar nuevamente. El Señor, termino la idea ya. Yo sé que acá está un tema candente ahora, ¿no? El Señor no quiere que nosotros tengamos nada que ver con las costumbres de las naciones. Es muy difícil desde la política cambiar a un país hoy en día, porque ya estamos en el último tiempo, donde la élite de la oscuridad se está moviendo grandemente en esos terrenos. ¿Sí? Mi esposa quiere decir La algo. palabra dice que tenemos nosotros los cristianos que orar Que por orar. las autoridades. Pero A ¿qué ver. pasa? Los políticos, entre comillas, cristianos, están utilizando el cristianismo para adeptos, no es porque son cristianos. Exactamente. Nosotros hemos vivido en Brasil una situación de un político muy conocido en Brasil, A ver. que fue a hacer campaña en una iglesia, pero este pastor Lo reprendió. lo reprendió. Vos venís a pedirme votos y estás en adulterio. Así mismo. Entonces, ahí eso es la iglesia, ¿no? Así mismo. Anunciar a mi pueblo el pecado. Y este pastor hizo lo correcto. Vos me venís a pedir voto a mí y vos sos un pecador. Arrepentite y después quizás la iglesia te apoye. ¿Me entendés? O sea que hay que tener frutos. A ver, les voy a decir rápidamente algo, hermano. A mí me gusta estar cimentado en la palabra. No esperen, y lo digo con toda autoridad, lamento los que hayan caído en el engaño. No esperen que ningún país actual del mundo, del planeta Tierra, se convierta totalmente así. Y esto no es en contra de la evangelización. Es lo que hemos leído hoy. Muchos van a ir por el camino ancho porque es lo que nos revela la palabra de Dios. La evangelización la tenemos que hacer personalmente. La iglesia está para evangelizar. No va a acontecer eso. Solamente un remanente va a alcanzar la salvación. Es más, hablemos de Israel. Israel está por hacer un evento sodomita. Cada vez crece más la inmoralidad sexual en Israel. También hay gente que está empezando a creer en Yeshua, por supuesto que sí. Las dos cosas se van dando a la vez. Entonces, hermano, hablaba de la ambigüedad. A lo que quería ir cuando mencionaba esto, en el supuesto caso, porque un rey de Israel,
recién el hermano mencionaba a Salomón, un rey de Israel tenía que hacer una copia de la Torá y tenía que tener un profeta al lado que lo acomodara cada 2 por 3 y sacerdote que lo estuvieran instruyendo todo el tiempo para que no se apartara de la ley divina, la ley santa del Señor. Entonces, hermano, en el supuesto caso, y espero que no, por el bien de esa persona y de varios, que uno llegara a la presidencia, hermano, supongamos que yo soy rey, presidente de una nación, yo no puedo perder el carácter del Señor. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Es por lo cual el Señor castigó a Israel cientos de veces, porque los mismos reyes que todavía estaban bajo el gobierno teocrático se iban tras las costumbres de las naciones y vino un juicio fulminante de parte del Señor, porque el Señor no hace excepción de personas. Entonces, hermano, sí hubo algunos casos, José, Daniel, nada más. Esther, hasta por ahí nomás, pudiéramos decir, porque no fue una gobernante, fue una princesa, fueron casos muy específicos, que tampoco llegaron a ser nunca presidente o cabeza total de una nación pagana, trajeron su influencia, sí, pero hermano, en este último tiempo el trabajo más importante es entre nosotros, hermano, hombre a hombre, porque los gobiernos están contaminados. Sigamos. Verso 11, nadie puede poner otro fundamento, mismo dentro de la iglesia, porque estamos hablando a nivel político, pero la política, como decía mi esposa, está queriendo llegar dentro de la iglesia. Es el pastor, él reprendió a ese político, pero permítame decirle que muchos pastores no reprenden a los políticos y reciben dinero sucio por debajo, muchas congregaciones y denominaciones. Entonces cerremos la boca, no ataquemos más el pecado, no digamos más nada de las cosas malas que hacen los gobiernos. ¿Por qué? Porque están recibiendo dinero sucio. Nadie puede poner otro fundamento. A ver, hermano, yo me quedo algunos minutos más y verán. La antigüedad. Juan el Bautista se la jugó, dijo, deja a esa mujer, a Herodes, tetrarca, el gobernador. Tetrarca significa gobernador. Entonces, hermanos, yo soy cristiano, no puedo subir al poder y decir, che, aborto libre, droga libre. No, hermano, tenemos una identidad. Tenemos una identidad. Juan tuvo identidad. Jeremías tuvo identidad para sus propios reyes que eran corruptos. Para sus propios reyes, donde todavía estaba la monarquía o estaba en parte la teocracia porque había profeta. La gran teocracia solamente estuvo en la época de Moisés. Dice entonces, verso 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Va a llegar un día donde todos vamos a ser juzgados por el Señor, por nuestras obras, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar. Pero hermanos, yo ya tengo que saber a esta hora qué materiales estoy poniendo en mi propia vida. Yo sé que viene el día donde vamos a ser probados por el fuego. Entonces, yo tengo que saber, como usted se construye su casa, tiene que saber qué materiales puso. Ah, no, la casa se cayó, pero bueno, usted siempre buscó las cosas baratas, las cosas que no eran sólidas, ¿verdad? No buscó los buenos materiales, como acá declara la palabra, oro, plata, piedras preciosas, sino que puso madera, heno, hojarasca, algo que obviamente es muy volátil. Verso 14, ya vamos redondeando. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La que está sobre la roca va a permanecer. Y otros no van a permanecer. Y a muchos creyentes les gusta leer hasta el verso 15, más o menos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo. ¡Ay, qué lindo, pastor! Por lo menos, raspando, soy salvo. Yo le invito a leer un versículo o dos versículos más. Seamos sinceros, hermanos. Si no, como se está diciendo en esta noche, vamos a ser muy amigos. Hay que leer completamente.
no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes. Si alguno destruyera el templo de Dios, hay que seguir leyendo. Lamento si se te quedan obras, porque no vas a tener tanta recompensa. Está bien, es verdad, vas a ser salvo. Pero ¿qué hay, hermano, si alguno destruye el templo de Dios? Dios le destruirá a él. ¿Y qué tal, hermano? Y hoy no voy a entrar, pero en base a lo que veníamos hablando, si alguno fuere de tropiezo a uno de mis pequeñitos, imagínate, la raíz de apariencia, la raíz de ambigüedad, hace que muchos tropiecen, hace que muchos sean confundidos. Esto será demandado también el día de mañana. Dios le destruirá a él. Cuando dice Dios le destruirá a él, usted piensa que está hablando de salvación ahí. Está hablando, en el 15 sí habla de salvación. En el 16, o en el 17, mejor dicho, destrucción no es salvación. Destrucción es destrucción, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es, o santo debe ser. Hermano, saquémonos la apariencia lo antes posible porque el Señor viene. Es lo mismo, hermano. Yo lo he dicho públicamente. Yo estoy súper escrachado porque están todas las grabaciones, hermano. ¿Qué es lo que yo siempre le digo? Si ustedes mañana ven subir al pastor Chimene, que ya no predica de esta manera, es que yo ya me desvié. Hay que decir las cosas como son. Venga por mí, venga a salvarlo, venga a rescatarlo por eso. Yo no puedo venir la próxima vez que me encontremos a hablar de chacha, la verdad, a bailar cumbia, a venir con chorro, con media, con pantufla, hablar de las cosas triviales del mundo. ¡No! Al contrario, hermano, como hablamos el domingo, la luz de la santidad en usted y en mí tiene que ir en aumento, tiene que ir en aumento. Entonces yo no puedo cambiar porque necesito que las circunstancias cambien para poder llegar a donde ahora quiero llegar carnalmente. Yo carnalmente no quiero llegar a ningún lado, hermano. Yo quiero llegar al reino de Dios. ¿Cuántos quieren llegar al reino de Dios? No se salga del fundamento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua por esta noche donde podemos hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, salimos de las raíces de codicia, como hoy hemos visto, salimos de la raíz de amargura, salimos de la raíz de todos los males, salimos de esa raíz de endurecimiento que no nos permite querer arrepentirnos de corazón, salimos de la raíz de apariencia, de engaño. En el nombre de Yeshua, vuélvenos a conectar en la raíz de tu santidad para siempre. Te damos muchas gracias, Padre. Que esta palabra, Señor, produzca arrepentimiento. Que esta palabra traiga liberación. Seguimos hablando en este material en busca de la liberación total. Alabamos el nombre del Señor, adoramos el nombre del Eterno.